Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos al titular de la Auditoría Superior de la Federación, a don David Colmenares, a quien le agradezco mucho este espacio y esta oportunidad para platicar con usted. Don David, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, al contrario, yo agradeciéndoles la oportunidad de poder estar nuevamente con ustedes, con usted, con Enrique, con Víctor, en un espacio que considero casi propio por tener tantos años escribiendo en el Financiero. Le agradezco mucho, don David, gracias nuevamente. Don Enrique Quintana, buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. David, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Muchas gracias. Don Víctor Piz, bienvenido. Buenas noches. Gracias, Leonardo. Buenas noches. Saludos, Enrique. David, bienvenido. Un gusto tenerte aquí. Gracias, Víctor. Vaya semana que concluye don David Colmenares, vaya semana pues no solamente movida, siempre que la auditoría presenta reportes a la cuenta pública, o por lo menos así ha sucedido en el pasado, en años anteriores, bueno, pues los datos provocan reacciones, hay por supuesto investigación, gente que sale a decir que no es correcto, otros funcionarios o servidores que salen a decir que van a aclarar lo que no está claro, etcétera. Pero bueno, es parte del trabajo de la auditoría. Esta, me parece, es singular, es extraordinaria, porque usted, don David, apareció hace una semana, el sábado de la semana pasada, a presentar este tercer reporte de la cuenta pública y apenas pues 72 horas después hay una corrección o una retractación de que el informe y los datos presentados eran imprecisos o inexactos, en particular en el caso del nuevo aeropuerto internacional de México, el que conocimos como el aeropuerto de Texcoco. ¿Qué pasó, don David, si le quiere usted explicar al auditorio, por favor? Por supuesto, sí presenté el informe, 1,400 auditorías que hicimos, obviamente, de una manera muy intensa, trabajando incluso en tiempos de pandemia, con resistencia a veces de los responsables de entregarnos la información. Generalmente la gente que no está en la escala burocrática importante. Auditamos estados del gobierno federal, auditamos por primera vez esta administración, auditamos a los estados y municipios, los poderes, los diferentes órdenes de gobierno, etc. Presentamos el informe y traemos obviamente muchas observaciones que, aunque en términos claros, las observaciones que hacemos son inferiores si consideramos a las del primer año de la administración anterior, considerando que ahora, por ejemplo, estamos haciendo auditorías a las participaciones de los estados y municipios, por ejemplo. Bueno, tenemos tres tipos de auditorías: la auditoría de cumplimiento financiero y la forense, que son las que tienen, podríamos decir, dientes, que se encargan de hacer observaciones que entran a un proceso de aclaración y solventación. Esto es que pasan un área de seguimiento para que sigan, después de que se presente el informe, sigan trayendo sus documentos y vengan a aclarar lo que queda como observaciones o solicitudes de aclaración. Fueron aproximadamente entre los dos conceptos como 90,000, lo cual sería normal, particularmente con las solicitudes de aclaración. No fue fácil hacer este proceso. Y tenemos las auditorías de desempeño, que son como investigaciones de mediano y largo plazo, inclusive con perspectivas hacia adelante. Y ahí fue, de todas estas 1,400 auditorías, donde se señaló que se incrementaba, obviamente, el costo de la liquidación del viejo aeropuerto, que ya no fue aeropuerto, de Texcoco. Generalmente estas auditorías nunca debemos incluir, cosa que yo advertí a los responsables, que siempre que no metamos cifras, porque cuando tú metes cifras pueden pasar dos cosas en el de desempeño.
Uno, que ahí quedan, y es como si ya eso fuera cosa juzgada. No tienen un proceso de seguimiento, ¿no? Ya, ahí quedó. Eso, por eso debe de pasar siempre a las otras áreas. Y aquí viene una estimación de los costos totales medidos a largo plazo, mediano y largo plazo, de la liquidación del aeropuerto. Fue cuando sale el presidente en su mensaje de la mañana y menciona que está mal. Inmediatamente, obviamente nosotros somos una institución de Estado, así me considero yo también, pues siendo la institución presidencial que respetamos, quien señalase eso, pues inmediatamente empezamos a revisar casi antes de que terminara la conferencia, y sí encontramos con otras áreas, las de cumplimiento financiero, que efectivamente había discrepancias con lo que traíamos en cumplimiento financiero y lo que traíamos en desempeño. Eso fue un error. Y yo creo que era sano reconocer ese error en esa revisión y fue que nos pusimos a trabajar en el mismo. Acabamos de crear un grupo que ya empezó a trabajar con, sustituimos temporalmente quienes hicieron esta estimación, este cálculo, y lo sustituimos por gente de cumplimiento financiero encabezados por el auditor especial, que es Gerardo Lozano, Gobernar, y nos pusimos a trabajar. Estamos ahorita en esa fase, invitamos a la administración del aeropuerto para que vinieran, aunque ellos tuvieron la oportunidad y tuvieron reuniones con la gente de desempeño. Bueno, ahora salió que tenían tres observaciones importantes, los invitamos a sentarse en una mesa de trabajo. Igual le pedimos a la Secretaría de Hacienda que nos diera sus papeles de trabajo para la estimación que ellos hicieron y con lo que tenemos nosotros, tener en los próximos días ya el costo actualizado, real, estimado, que es un costo que no se va a pagar mañana, sino que obviamente le va a tocar a generaciones futuras, ¿no? Entonces, se desató toda una campaña porque también es cierto que en muchas de las revisiones, pues hubo indolencia, y no solamente de algunas dependencias del Ejecutivo Federal, sino también en los estados y hasta en organismos autónomos para entregar de arranque la información. Cuando les hacemos ver que tenemos facultades para inclusive multarlos y acusarlos de desacato, empezaron a entregarnos la información, pero con mucho ya no les alcanzó el tiempo para aclarar todo. Entonces ese es el tema en que estamos. Todas las observaciones que puedan tener gobernadores, presidentes municipales, organismos o dependencias federales, tienen todo un tiempo para aclarar. Este tiempo va casi todo lo que resta del año. Nosotros hacemos auditorías sobre el pasado. La cuenta pública que estamos hoy presentando es la de 2019 y terminaremos su proceso de aclaración hasta fin de año. Claro, cuando se detectan casos que son ya insolventables, pues se adelanta el proceso y se le entregan ya al área jurídica a una nueva área que tenemos, que es el área de investigación. Entonces, en este punto concreto, pues yo espero que en los próximos días podamos tener ya la solución. Nosotros aquí ya hicimos el trabajo interno, ya tenemos resultados, y bueno, pues si la gente que hizo esto pues, tendrá que responder. Por otro lado, la Cámara de Diputados nos convocó para el lunes, para mañana, a una de las sesiones que tradicionalmente hacíamos presentándonos con cada uno de los auditores especiales y en particular yo mismo, para aclarar lo que nos pidan, primero que les informemos, que contestemos sus preguntas y en este caso obviamente seguramente va a ser tratado. A ver, don David, déjeme entender bien lo que usted nos está diciendo. Lo que usted me dice es que el sábado que usted aparece y da el reporte y da la información equivocada, no se da cuenta de que está mal hasta que el presidente habla el lunes en la mañana. ¿Eso es lo que usted me está diciendo? No, lo que estoy diciendo es que obviamente fueron 1,400 auditorías y cada titular es responsable de la profundidad de las mismas.
Nosotros nos dedicamos a revisar las conclusiones preliminares, yo personalmente, entrando en las reuniones de Confronta, todas de manera virtual o casi todas de manera virtual, y en el caso de desempeño, al tratarse auditorías no vinculantes, pues la responsabilidad era o es del titular de esa área. Cuando el presidente señala, porque obviamente pega que se triplique el precio estimado del aeropuerto, es simplemente eso, y no se detalla obviamente el procedimiento para el cálculo de la misma. Fue cuando obviamente nos dimos cuenta de que había ido ahí una estimación de costos que no debieron haber puesto. La auditoría es un órgano serio, profesional, con gente muy capaz que se ha destacado por hacer observaciones muy pertinentes a lo largo de los años. Depende del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, que no de la mayoría, valdría la pena subrayar, sino del Congreso en su conjunto, de todos los diputados. Y llama la atención un error de esta naturaleza. Enrique Quintana, por favor. David, en los años que llevo analizando este informe, que son muchos, nunca había visto una andanada de críticas por un tema particular, pero me preocupa algo adicionalmente, que es la actitud del presidente de la República, que pues prácticamente le está instruyendo, le está pidiendo, preciso, porque bueno, no puede instruir, sino pidiéndole a la Cámara de Diputados, pues prácticamente que te llame a cuentas. Es muy curioso, yo lo escribí, que por un lado estás, digamos, bajo fuego de la administración pública con críticas muy severas por parte de funcionarios como el propio presidente o el secretario de Hacienda, y al mismo tiempo también con críticas de los críticos, es decir, de quienes se oponen al gobierno federal, quienes no coinciden con las políticas del gobierno federal. Quedaste a dos fuegos prácticamente. Y esto pues llama la atención por el sentido político de la auditoría, el peso que tiene la institución. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes seguro en el cargo? ¿Sientes que están pidiendo tu cabeza? ¿Cuál es tu percepción, David? A ver, mira, Enrique, desde luego que me siento seguro porque lo que hemos hecho ha sido con transparencia, con cuidado, procurando la rendición de cuentas. Para nosotros hubiera sido muy fácil, pues dejar de lado muchas de las observaciones que hicimos, no con un sentido político, sino con un sentido técnico. Pueden revisar cualquier auditoría de los programas sociales, de las obras de infraestructura importantes, y vean ustedes lo que traemos. Y acuérdense que 2019 no fue el año de mayor gasto en inversión, sino fue 2020. Segundo, ¿quiénes? A ver, primero, por una parte, críticas estacionales que obviamente pensaron que tenían un elemento que podrían utilizar en un proceso electoral. Por el otro, una sensibilidad pensando que nosotros estamos jugando con los otros. Pues yo creo que ni unos ni otros. Respetamos mucho a las instituciones, y digo respetamos, en lo particular al presidente, es la institución más importante que tenemos en el país, la figura del presidente. Pero en este caso, en el caso que sí se cometió un error, yo no sé cuántos se habrán cometido antes y no se hayan detectado, no le hayan dado este peso, pero lo que sí podemos decir que nosotros no estamos, y el resto de las auditorías, y he escuchado comentarios de colegas, de periodistas que comentan, o sea, destacan, bueno, al final es una mina de oro la información que traemos en las revisiones, y tienen oportunidad los entes que hemos auditado, dependientes del gobierno federal o estados, municipios, etcétera, no tienen más que decir, bueno, si dicen que no estábamos en lo correcto, pues para eso tienen que venir a la auditoría para al área de seguimiento aclarar sus temas, como siempre ha sucedido. Entonces, fue un error, obviamente tendrá que pagarse por ese error, pero fundamentalmente por eso separamos a quienes lo cometieron, para meter al área de cumplimiento
para revisar es la estimación y el cálculo. Y obviamente encontramos fallas y las vamos a señalar comparando obviamente con la información pública los métodos de cálculo en ambos casos y considerando las observaciones del propio organismo aeroportuario. Usted, don David, a lo largo de la mañana de ese lunes o de la tarde, ¿no recibió ninguna llamada de ningún funcionario del gobierno federal, de Hacienda, de la Presidencia, de la Consejería Jurídica o de la cuenta pública en la Cámara de Diputados para que rectificara los datos del nuevo aeropuerto en Texcoco? No, por supuesto que no. Si nuestra reacción fue inmediata, cuando el presidente lo dijo, vamos a revisar. ¿Sí? No recibí llamada de nadie. En la Cámara de Diputados hemos tenido su apoyo en los últimos tiempos de una manera muy intensa, igual que en la Cámara de Senadores. Tan es así que nos dieron ya la facultad para hacer auditorías digitales. Hemos sustituido con esto muchas prácticas que antes existían y que hoy ya no. Por ejemplo, nosotros no hemos contratado ni aceptamos que se contraten despachos de cualquier tipo en auxilio de los estados. O sea, los representantes, por ejemplo, las dependencias de los estados tienen que ser funcionarios o empleados de las propias instituciones. Entonces, sí puedo decir, ni de la Cámara de Diputados, ni de la Presidencia de la República, ni de la Consejería, ni de nadie. Fue un trabajo interno de conciencia. Si cometimos un error en esta revisión, en una página de cientos de páginas de todas las 1,400 auditorías, pues tenemos que corregirlo y tener el valor civil de señalar que no está bien. Y obviamente adentro ya hacemos el ajuste de cuentas. Pero no, nadie me ha presionado. Enrique. Más bien, Víctor, creo que le toca. Adelante. Sí, un poco en la línea de lo que se comenta, David, la pregunta es si este error en el cálculo del costo de la cancelación del aeropuerto, que ya se explicaba por esta diferencia entre desempeño y cumplimiento financiero, pone en duda todo el informe sobre la cuenta pública de 2019, porque eso es lo que se ha dicho. Ya se pone en duda todo el informe, es un fiasco. Está ahora en riesgo el prestigio, la credibilidad de la auditoría, porque lo pregunto porque se pierde de vista esto que son 1,400 auditorías. Este informe deriva de 871 informes individuales, que se encontraron 67,500 millones de pesos de posibles irregularidades en el gasto. Digamos que por este error, que sin duda es grave, se mancha todo el proceso, todo el trabajo que hizo la auditoría. Bueno, mira, quienes se decepcionaron porque no reaccionamos contestando de otra manera al comentario del presidente, pues están enojados. Un día antes me estaban felicitando, están enojados y han llegado a extremos. Yo he decidido tener la cabeza fría, tener una actitud propositiva y de hombre de Estado para aclarar. Ya la Cámara de Diputados ya nos citó, vamos a presentarnos con la Comisión de Vigilancia y seguramente le pedirán a la Unidad de Evaluación y Control de la propia Cámara que revise nuestro trabajo. Ellos tienen facultades para hacerlo, la UECO, ¿sí? Entonces, pues no, yo simplemente lo que estoy viendo, que se revisen todas las auditorías si quieren, pero fundamentalmente todas las demás están en un proceso de aclaración y solventación. Ya ha habido entes que están pensando a venir para intentar aclarar las observaciones que les hicimos. Inclusive se ha dado una cosa interesante entre algunos estados, en el sentido que la pelea de los gobernadores o la gobernadora es por ser quienes tengan menos observaciones o solicitudes de aclaración. Eso está bien, y a mí no se me olvida que este es un año de cambio en varias entidades de la República, y obviamente nos pusimos a trabajar para que en reuniones que tenemos constantes con ellos y con representantes solventemos las cosas. Igual con el gobierno federal, simplemente que este gobierno federal apenas vamos a revisar su segundo año, que es 2020, donde vino el mayor volumen de ejercicio de gasto público, particularmente en obras de infraestructura, y que efectivamente pues trataremos de hacerlo como siempre lo hemos hecho, y en el caso de desempeño,
pues ajustar, porque nos meten en un problema que puede, o se ha intentado, borrar como si no existiera todo el trabajo de las 1.400 auditorías restantes y como si no hubiera una tradición. Hemos trabajado en mucha coordinación con la Fiscalía General de la República, con la Fiscalía Anticorrupción, hemos presentado muchísimas demandas que están caminando, no están dormidas, y hemos sido parte proactiva en los juicios que a los diferentes acusados se hacen en el interior del país y aquí, por ejemplo, el caso de Sedatu y de Cedesol. Entonces, pues somos parte proactiva y yo lo que quiero es que no nos descuidemos, que hagamos el trabajo de aclaración y que podamos seguir trabajando con la cotidianidad que tenemos. Don David, uno supondría que este trabajo al que usted se refiere de revisión, de constatación, de tener certeza total de que lo que arrojan las auditorías esté comprobado y verificado, pues se haga antes de salir a dar el anuncio. Usted habla de la tradición de la auditoría. Esto nunca había pasado antes. No. Habla de valor civil y dice que usted ha tenido el valor civil de reconocerlo. A lo mejor dice, pues a lo mejor antes se cometieron errores, pero no se reconocía. Lo que no se explica es por qué no se revisó antes de que usted saliera a dar el anuncio y hacerlo público. Bueno, tenemos un comité de revisión. Yo estuve participando en la mayor parte de las revisiones de cumplimiento y de forense, cuidando precisamente las observaciones. En el caso de desempeño, pues teníamos un comité de revisión de todas y todo un proceso, y obviamente ese dato, pues no fue analizado a profundidad. Enrique. David, déjame comentar otra observación que también se ha escuchado en los últimos días, que es la comparación entre tu gestión en la auditoría y gestiones anteriores. Hay algunos críticos que señalan que en el pasado la auditoría sí era dura y que se enfrentaba a los poderes públicos, al presidente de la República, a los funcionarios, etcétera, y que hoy esa auditoría no es suficientemente dura, que en el pasado se consignaban más los errores, se revelaban más las malas gestiones de la administración pública. Tú llevas muchos años en esto, no eres nuevo en el trabajo de auditoría pública, estuviste en la gestión del señor Portal. Objetivamente, ¿cómo respondes a estas críticas que han surgido en los últimos días? Mira, pues desde luego, hasta la anterior cuenta pública de 2018, pues no hubo ninguna reacción porque todavía correspondía a acciones de la administración anterior. Eso es normal. En esta hicimos observaciones y yo quisiera ver que nos cuestionaran el trabajo de las auditorías, del resto de las auditorías de la institución. Finalmente, el desempeño, vamos a tener que hacer ajustes, por supuesto, y inclusive es el área que tiene menos revisiones por tratarse prácticamente como de estudios del comportamiento de las instituciones. Y bueno, la dureza se está observando con el número de denuncias. Cuando yo llego a la auditoría, cuando busqué ser auditor, recuerdo algo que había dicho Amparo Casar, de que éramos la institución de las 1,004, del 0.4, pues, 4% de efectividad. Nosotros hemos iniciado un trabajo fuerte de denuncias ante la Fiscalía General y a la Fiscalía Anticorrupción, señalando casos concretos, y hemos estado ganando asuntos en el Tribunal de Justicia Administrativa favorables a la institución. Entonces, el tema no es ser duro, sino ser justo, correcto, y lo que haya que observar, lo observamos, aunque siempre va a tener un reflujo el que hagas bien las cosas o el que sigan los procedimientos y que terminen obviamente en asuntos penales. Precisamente es lo malo de las auditorías ex post, porque no puedes hacer un trabajo preventivo. Por ejemplo, hoy todo el mundo quiere que se audite la compra de las vacunas en 2021.
y ya hemos establecido comunicación con algunas de las dependencias vinculadas al tema y quedamos ya de tener una reunión pasando el informe, pues para ponernos de acuerdo y empezar a hacer un anticipo de la cuenta pública 2021 para tener la información fresca y podamos hacer observaciones preventivas. O sea, si nosotros quisiéramos no tener, cuando llegas a revisar, muchas observaciones, pero luego el problema está que no tienen las cosas en orden. Yo creo que ha habido una falla fundamentalmente también en las instituciones de los organismos de control interno, o sea, las contralorías, ¿sí? Porque, a ver, como en otros poderes, obviamente son más pequeños, presupuestalmente, pues y hay una continuidad y ya se han ido perfeccionando sus mecanismos de rendición de cuentas. Estas denuncias a las que se refiere don David, pues según el reporte del TEC de Monterrey y México Evalúa, más del 97% de las denuncias presentadas por la auditoría se quedan sin resolver. Hay sentencia apenas en el 2.19% de los casos. Es decir, en términos de eficiencia de lo que se denuncia, pues es prácticamente nula, don David. Ese análisis, yo recuerdo, habla del tiempo cuando llegamos nosotros. Yo mismo lo usé en la Cámara de Diputados cuando fui a presentar mi postura para ser auditor. Es ese resultado que menciona. Sin embargo, lo que llevamos en este momento ha tenido resultados positivos y ustedes podrían inclusive cuestionar a la propia fiscalización el grado de dinamismo que están teniendo las denuncias que estamos presentando. Entonces, eso sucedió en el pasado, no lo juzgo, tenían una dinámica diferente, también no existía un organismo autónomo como la Fiscalía, pero desde que llegamos nosotros intentamos ya destrabar asuntos del pasado y seguir presentando las denuncias que nosotros hacemos. Y tenemos un trabajo muy intenso ya conjuntamente con la Fiscalía. Víctor, rápidamente, antes de la pausa. ¿Qué pasa en el ámbito de las entidades federativas y los municipios? David, ya nos recordabas, este año habrá renovación de gobierno en 15 entidades, porque de los 67.500 millones de pesos de posibles irregularidades en el gasto, 28.700 millones corresponden a entidades federativas y municipios, donde todavía vemos que hay muchas resistencias a la transparencia, a la apertura de cuentas. Y esa es una práctica que se ha permanecido, se ha mantenido por mucho tiempo. Ha sido difícil lograr este cambio, ¿no? Mira, ha sido difícil, sin embargo, hay estados que trabajan muy bien. Yo te pondría el caso de Querétaro, por ejemplo, el caso de Sonora, ¿no? El caso de Sinaloa. Sin embargo, obviamente que en los demás, pues hay todavía muchas cosas que aclarar. Yo recibí en la etapa previa a varios gobernadores y luego que les explicaba cómo estaba el tema para que les pidieran a sus enlaces, realmente son los contralores, que no vinieran a tratar, primero, que apresuraran con las dependencias la aclaración de los demás pendientes. Y segundo, que cuando un tema, el propio contralor sabe que no es viable de aclarar, pues que mejor reintegren los recursos antes de que nosotros los observemos. Y aún así, obviamente hay un ranking que está ya en el informe publicado de la situación de cada entidad federativa, con la diferencia que ahora estamos simplemente fragmentándolo en el sentido, nos juntamos, la observación por estado, viene la del gobierno estatal, la de los gobiernos municipales, la de las universidades públicas, la de los congresos locales, la de los poderes judiciales de los estados. Y obviamente no cambia el total, pues, pero ya simplemente se queda claro quiénes son los responsables de tener que venir a aclarar. No solamente es el gobierno del estado, sino son todas las demás dependencias y directamente con nosotros. Con las universidades, su proceso de aclaración es con nosotros, no es con los gobiernos de los estados. Y tenemos que revisar los subsidios, por ejemplo, la aportación estatal y la aportación federal, por ejemplo, en el gasto en educación, porque la aportación federal, que son de participaciones, pues es evidente que en estados
que tienen una recaudación de impuestos tan baja como la mayoría. Hay muchísimas notables excepciones también, que tienen finanzas públicas sanas. Entonces, pues la inferencia lógica es que son recursos federales y por eso estamos utilizando a las universidades. Entonces, y con ellos vamos a empezar a trabajar ya a partir de unos cuantos meses, ya las auditorías digitales, que fue el tiempo que el Congreso nos dio para que empezara a operar en todas nuestras áreas. Eso va a facilitar mucho la transparencia, la revisión, la supervisión y la aclaración de los temas que tienen los estados. Y hay denuncias también en la Fiscalía sobre gobiernos estatales. Eso también queda claro, pero todavía con datos del pasado por el sistema expuesto. Déjenos hacer una pausa aquí. Don David, vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos con más en La Silla Roja. Volvemos. Ante la emergencia sanitaria del coronavirus, si usted presenta fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad para respirar, diarrea, cansancio o dolor muscular, comuníquese al 800-00-44-800. En El Financiero nos preocupamos por usted. Informar es darle voz a esos acontecimientos que diariamente cambian el mundo. La precisión de cada noticia me permitirá ser el intermediario entre ustedes y esas difíciles, complejas o alentadoras realidades. Cada tarde, usted y yo descubriremos nuevas verdades. A las 17 con Omar Cepeda, de lunes a viernes, 5 de la tarde. El Financiero Bloomberg, información con poder. Nuestro deber como periodistas es poner la verdad al servicio del bien común y dar espacio a todas las voces. Desde los medios de comunicación puede hacerse mucho para construir una sociedad más libre y mejor informada. Con Ortega a las 10, lunes a viernes, 10 de la noche. No se duerma. Informar con una visión social es lo más importante, lo que nos afecta, nos duele y nos conmueve. Conmigo encontrarás la información más importante y habrá siempre un espacio para que tu voz sea escuchada. A las 20 con Sofía Villalobos, de lunes a viernes, 8 de la noche. El Financiero Bloomberg, información con poder. Estamos de regreso en La Silla Roja con el auditor superior de la Federación, don David Colmenares. Volviendo al tema de esta semana, don David, otro tema que me preocupa es que usted en el anuncio del sábado hace señalamientos en el sentido de que la Secretaría de la Función Pública no colaboró o no tuvo la disposición para ofrecer información amplia, completa, transparente. Usted hace este comentario el lunes después del mensaje del presidente. También corrige usted y luego dice que siempre sí colaboraron las oficinas. No me diga que también encontraron una discrepancia en los números, don David. No, por supuesto. En la auditoría que hicimos a Función Pública, al llegar nos negaban inclusive el ingreso a los auditores. Y hubo resistencia inicial para entregarnos información de esa auditoría, de la Auditoría de Función Pública. Es a lo que se refiere el informe. Nunca hubo ya después ninguna interacción hasta que el informe del ministro Saldívar, me encontré con la secretaria, con Irma Heréndira, y me pide que reciba a su coordinador de delegados para ver los temas que le habíamos solicitado, que ya tenían toda la información. Vinieron con las áreas de trabajo y obviamente que se terminó. Obviamente hay diferencias y hay observaciones, pero luego de que nos haya molestado
durante las auditorías a la Administración Pública Federal. Pues no, fue el inicio de su propia auditoría, porque nosotros tenemos facultades para auditar a la Secretaría de la Función Pública. Y eso se refiere y está en el informe, eso ahí está. Ahí no hay ni discrepancia, ni error, ni cambio. Simplemente que también era correcto aclarar que no tuvimos con las demás auditorías ninguna intervención de función pública. A ver, subrayo aquí lo que acaba de decir para entenderlo correctamente, don David. A petición del ministro Saldívar, por solicitud de la secretaria Sandoval. ¿Es así? Corríjame. No, claro que no. Fuimos invitados al informe del presidente Saldívar. Y ahí coincidimos, éramos pocos invitados, la secretaria y yo, y ella simplemente lo que me pidió, ella, no hubo intermediación de nadie, había otros invitados, por supuesto, me pidió que recibiera a su coordinador de delegaciones, no de delegaciones, de órganos de control interno, que es quien estaba al frente de la revisión, por la parte de la Secretaría de Función Pública. Lo que se hizo, porque lo único que me dijo la secretaria fue que ya tenía la información que le habíamos solicitado. Punto. No hubo intermediación de nadie, porque no había que tener intermediación. Ella estaba sentada delante de mí y yo atrás. Y había como otros 10, 12 invitados en el informe del presidente de la Corte. El presidente de la Corte simplemente coincidió que nos invitó y nada más. Y yo quise aclararlo también porque no se me hacía correcto decir que nos bloqueó en otras cosas que no era cierto. Enrique, por favor. David, tú llevas mucho tiempo haciendo el análisis de las administraciones públicas, tanto la federal como los estados. Cuando trazas un cuadro de conjunto, en este caso de la administración federal, en este primer año de cuenta pública que es el analizado, y lo comparas con el pasado, ¿qué es lo que podrías concluir? ¿Tenemos una administración pública federal mejor organizada, con procesos que permiten la transparencia, el asegurarnos la aplicación correcta de los recursos públicos, o nos encontramos con una administración pública que, te voy a ser franco, pues es lo que uno ve después de revisar no las 1,400, sino las 300 y tantas páginas del informe ejecutivo de esta presentación. Pareciera que tenemos una administración pública desordenada, con falta de verificación del gasto. ¿Cuál sería tu conclusión haciendo este comparativo de lo que hoy tenemos respecto al pasado? Bueno, yo creo que respecto al pasado pasaba lo mismo, desorganización y una falla de los órganos internos de control. Yo me pregunto, a ver, en todas las obras importantes o los programas importantes, ¿dónde estaban el papel de las contralorías? Todavía, bueno, hay programas importantes que no están consolidados los contralores, porque ellos son los que deberían encargarse de hacer los ajustes de forma tal que nosotros supieran que cuando nosotros llegamos no nos deben negar la información o decirle a los empleados que nos digan que no tienen tal o cual documento y no tengamos que llegar a percibirlos de otra manera. Entonces, si los órganos de control interno operasen bien, pues las cosas serían diferentes. Nuestro trabajo, a ver, esas son observaciones. ¿Por qué hicimos 55,000 millones de solicitudes millones, no, 55, 500, ¿qué? 50,000, no, 55,000 solicitudes de aclaración? Claro, ahí van revueltos la Administración Pública Federal y gobiernos estatales y todos los demás. Pero los demás poderes son pequeños en relación al tamaño del gasto que tiene el gobierno federal. La suma acumulada de los estados puede competir, pero donde tuvimos más problemas fue en el inicio de muchos de esos programas. No había control interno, fundamentalmente, y es algo que se tiene que fortalecer. Ya no solamente señalamos eso, sino también les planteamos qué hacer, y eso yo creo que es fundamental. Víctor Piz. En el informe se
mencionan varios proyectos, programas de los más importantes de esta administración, más allá de la polémica que generó el costo derivado de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, pero se menciona la compra consolidada de medicamentos, la viabilidad del aeropuerto de Santa Lucía, irregularidades en programas del bienestar como en Jóvenes Construyendo el Futuro, la rentabilidad del Tren Maya, la compra de pipas para el transporte de gasolina durante la crisis de abasto al inicio de la administración. La pregunta es, ¿qué concluye la auditoría de la fiscalización practicada, de las auditorías realizadas al gasto? ¿Cuáles son las principales recomendaciones respecto de las irregularidades determinadas? ¿Hay aspectos en donde pueda haber espacios de mejora que se hayan determinado en las evaluaciones? Sí, mira, primero lo que observamos ahorita son observaciones o solicitudes de aclaración. Todavía no podremos hablar de irregularidades, tienen el proceso para aclararlo. Al final es cuando podemos ya, cuando determinamos lo que tienen que reintegrar a la tesorería de la Federación o las que siguen un camino diferente, cuando se materializa la definición ya de las irregularidades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo planteo fundamentalmente la cuestión del control interno, que existe una cultura realmente para la transparencia y para la colaboración con los órganos fiscalizadores. A la función pública en el gobierno federal le corresponde el trabajo preventivo con todas las dependencias federales, y a nosotros nos toca la fiscalización superior, que tiene rango constitucional, para poder revisar estas cosas. La intención es que mejoren, es una forma que tenemos para ayudarlos a mejorar sus procedimientos, y la inexperiencia de un nuevo gobierno, es evidente que está empezando a generar una cultura administrativa y una cultura para enfrentar la fiscalización. Finalmente, nosotros empatamos. El discurso de la lucha contra la corrupción pues es el nuestro. No hay nada peor que la corrupción, pero más o mayor la impunidad. Entonces, lo que podemos recomendar es simplemente que colaboren en las revisiones para que sean expeditas, rápidas y cada vez tengan menos observaciones. Una meta sería que las observaciones llegaran a cero, significaría que están trabajando bien. Enrique, por favor. David, ¿no consideras que haría falta una especie de pedagogía del trabajo de la auditoría? Cuando tú hablabas hace unos minutos de las auditorías de desempeño, de las auditorías financieras, de las auditorías forenses, seguramente muchos de nuestros televidentes pues como que no tienen mucha idea de qué es una cosa y cuál es la otra. Tú decías, en el caso de las auditorías financieras, son vinculantes, tienen consecuencias. En el caso de las auditorías de desempeño, se trata más de un trabajo de mediano y largo plazo para observar procesos y eventualmente hacer recomendaciones para tener mejores prácticas. No se ha cerrado demasiado la auditoría, no se requeriría un mejor entendimiento de su trabajo para evitar que una cifra se pueda convertir en un estigma y echar por tierra pues un esfuerzo de 1,400 auditorías que eventualmente pueden arrojar resultados importantes para la gestión pública? No, por supuesto, mira, lo que pasa es que nosotros teníamos que ordenar, hacer reformas internas, impulsar lo de la renovación tecnológica, impulsar lo del tiempo real. Y quizás no hemos hecho campañas públicas, que nos hemos dedicado a dar toda la información a través de nuestra página. Vemos mucha información en los periódicos sobre el trabajo de la auditoría, pero no porque hagamos boletines más, ni siquiera tenemos un área como tal de prensa. Sin embargo, obviamente, que lo que me queda claro también como conclusión, y me refuerzas, en el sentido de que tenemos que avanzar en lo que señalas, una difusión social y popular de lo que es una auditoría, cuáles son los mecanismos y cuáles podrían ser las consecuencias de no hacer
bien las cosas. A veces las pueden hacer bien, pero no tienen la información porque no lo tienen bien organizado. Entonces, eso lo podemos superar efectivamente con un programa que haríamos aquí y también lo haríamos apoyándonos en los órganos de fiscalización estatal. Este mismo reporte de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y de México Evalúa, don David, hace referencia a que pues se han realizado menos auditorías que en el pasado y señalan un menos 29% a la baja, es decir, la fiscalización de las responsabilidades públicas se ha visto afectada porque ha disminuido el volumen y el número de auditorías. Usted hablaba que se realizaron 1,400 para este primer año de gobierno de la actual administración. Hay registros de que se hacían arriba de 1,600 en el pasado. ¿Cuál es la causa de esto? ¿Hubo reducción de presupuesto, menos personal? ¿Qué dice al respecto, don David? No, simplemente que no es lo mismo cantidad que calidad, por un lado. Y en el segundo caso, porque precisamente gran parte de auditorías que tuvimos que suspender, como 140, pues tenían que ver con municipios pequeños o a veces, por ejemplo, estaba en el programa y lo modificamos 3 o 4 hospitales COVID, donde sin herramientas tecnológicas, pues ni podíamos entrar, ni ellos podían tampoco estar con nosotros por los riesgos sanitarios. Pero el problema ahora con la auditoría digital, pues lo vamos a poder multiplicar y vamos a rebasar esas cifras. Ahorita tenemos obligación de unos 6 meses ya tener bien todo digitalizado. Este fue el tiempo que nos dio el Congreso para hacerlo y estamos en el proceso de capacitación de forma tal que podamos multiplicar tanto el porcentaje de las muestras auditadas como el número de revisiones. Víctor. La Auditoría Superior de la Federación es una institución técnicamente autónoma. Creo, David, que después de este episodio de la última semana con estas fuertes críticas por este error en el costo de la estimación que se hizo sobre la cancelación del aeropuerto, pues podría ser un buen momento para discutir, para perfilar hasta dónde debe o puede llegar la autonomía de la auditoría como órgano de transparencia, ¿no? Para que no reciba presiones externas, para que su facultad de decisión sea sólida e independiente. No sé cuál sea tu opinión ahí. Mira, en esto lo que nosotros tenemos primero, insistir en lo del tiempo real. Y por el otro, sí tenemos un órgano de control, que es la web, y la Comisión de Vigilancia, que es el enlace de la Cámara de Diputados. Nosotros estamos abiertos, tenemos un trabajo de colaboración con ellos, en el caso de nosotros mismos. Pero en el caso de las auditorías externas, es evidente que, por ejemplo, disminuimos muchos municipios de Oaxaca, donde era imposible inclusive entrar, o de Chiapas o de Guerrero, donde era casi imposible entrar. Entonces, el número de auditorías podíamos multiplicarlo fácilmente a través de las auditorías de gasto federalizado, pero pensamos que lo que tenemos que profundizar es la calidad de las observaciones. Ahora, curiosamente, si logramos que en las revisiones tengamos menos observaciones porque están empezando a hacer las cosas mejor, pues eso lo van a censurar porque quisieran sangre. Yo creo que donde tengamos que tener la mano dura, pues tenemos que tener la mano dura y que los procesos judiciales se vayan rápido en un trabajo coordinado con la Fiscalía. Sin embargo, bueno, tenemos que buscar el equilibrio y obviamente estamos haciendo una serie de convenios con las universidades para que podamos hacer un trabajo de capacitación conjunto a ese nivel. Tendríamos que buscar regresar al radio, que para el programa de la auditoría, que sería un programa que hemos estado planeando, que sería solamente de información sobre lo que es esto, y una fuerte campaña a través de los medios electrónicos en el sentido de la explicación de cada uno de nuestros instrumentos. Lo que menciona Enrique, estoy totalmente de acuerdo, creo que es necesario que hagamos eso, y particularmente en la esfera política. Cada 3 años llegan nuevos diputados, muchos
son líderes populares que por lo mismo no tienen obviamente, y es natural, conocimiento de estos procedimientos. Pues nosotros obviamente tenemos la obligación, y más con los legisladores, de apoyarlos y darles la información que ellos requieren. Don David, en seguimiento a esto que decía Víctor hace un momento, ¿considera usted que por este episodio de esta semana se haya dañado la credibilidad, la certidumbre en la información, la confianza de la ciudadanía en general hacia la Auditoría Superior de la Federación? Pues yo siento que gran parte de la campaña contra la auditoría, que es inédita, tiene causas interesadas. Es evidente. Sin embargo, yo creo que en el fondo la credibilidad sigue viva. Lo veo como siguen llamando, nosotros no hemos parado ninguna actividad, siguen viniendo, pidiendo ya presidentes municipales, gobiernos de los estados, algunas dependencias federales importantes, solicitando ya reuniones para ver cómo está y cómo van a aclarar lo que les observamos. Yo creo que la credibilidad no puede caer en una campaña contra de una semana. Nosotros tenemos, obviamente, sí, someternos a la Cámara de Diputados para que revisen lo que tengan que revisar, como siempre lo han hecho, y a partir de lunes vamos a estar con ellos, inclusive estaré yo, por supuesto, para aclarar lo que quieran sobre las auditorías. Enrique, por favor, comentarios finales. David, ¿tienes enemigos? Porque justamente tú referías lo inédito de la campaña y simplemente vuelvo a señalar los ataques a la auditoría y a ti en lo personal, pues están recorriendo todo el espectro político. Tienes al presidente de la República diciendo que hay mala fe, que no es error, sino mala fe. Es la auditoría queriendo darle armas a sus enemigos. Luego tienes a los críticos más duros del presidente de la República diciendo que este auditor no es como los anteriores, que debe ser más duro, que no debe doblarse, etcétera, etcétera. ¿Tienes enemigos que percibas que estén articulando esta campaña? ¿Es la administración pública? ¿Son administraciones anteriores de la auditoría? ¿Qué es lo que percibes? Mira, cuando yo hablo de los críticos estacionales, pues es obviamente cuando yo llego a la auditoría, llego contra todos los pronósticos, porque simplemente la propia institución tenía varios candidatos que no habían renunciado a su trabajo para participar en el proceso. Y tú lo conociste en su momento. Segundo, lo que nosotros hicimos fue terminar con toda la política de contratar despachos, de organizar eventos con instituciones que tenían algún fin lucrativo y dedicarnos a trabajar con nuestro propio esfuerzo. Obviamente que hubo gente lastimada con el cambio, y que participaron en el proceso de elección del auditor. Pero a mí me eligió el Congreso prácticamente con una mayoría. Y entonces, pues yo no he lastimado a nadie, ni en mis anteriores trabajos, que han sido también duros, cuando fui secretario de Finanzas en Oaxaca, cuando fui coordinador con las entidades federativas en la Secretaría de Hacienda y me tocaba el cálculo y el pago de las participaciones. O sea, he tenido responsabilidades importantes, pero finalmente, aún en esto, yo no creo tener un solo enemigo en los gobiernos de los estados ni en la administración pública. Yo estoy sorprendido porque efectivamente, pues, a ver, ¿qué pasa si saco un informe sin resultados? Lo saco con resultados y pues no les gusta que señalemos temas que tienen que corregir y que son derivados de descuidos de los entes. Y por el otro lado, obviamente que pues siempre seguirán. Entonces, yo tengo experiencia también en los medios, mucha experiencia, y obviamente entiendo que esta es como una ola y que yo debo, y la institución debe seguir trabajando en lo que tenemos la obligación constitucional para hacer, y tenemos también que ser cuidadosos
no enojarnos, no contestar, no agredir y no responder ninguna de las críticas interesadas. Pues no les gusta, don David, pero me parece que pues es parte de la naturaleza del trabajo, ¿no? No les gusta a estos, pero tampoco les gustó a los anteriores. Es parte de la naturaleza del que va y revisa las cuentas y checa la correspondencia, los números, y de repente cuando encuentra discrepancias, pues presenta el reporte. Y no les gusta porque pues resulta que hay jóvenes en el programa Jóvenes Construyendo un Futuro que no existen, que son fantasmas, y no hay una clara relación de los gastos, ya hay exceso de gastos en las obras de infraestructura. En fin, pues no les gusta, pero pues es parte del trabajo. Nos quedan apenas un par de minutos. Víctor, comentarios finales, por favor. Pues más que nada agradecer a David su presencia, su participación esta noche, desearle suerte y éxito porque primero tienen que determinar, ya lo decía él al principio, el costo real estimado de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, pero también viene todo el proceso de revisión o más bien de recepción de la respuesta de las dependencias, ¿no?, sobre las auditorías de 2019 para ir solventando las observaciones. Creo que será muy importante. Y este trabajo continúa porque entiendo que en octubre tendremos ya el primer avance de lo que es la revisión de la cuenta pública de 2020. Agradecer, David, y desear suerte y éxito en este trabajo de la auditoría. A ver, nada más algo rápido. Muchos de los responsables de programas o de las dependencias, pues simplemente pues, le dicen a su jefe que nosotros estamos mal. Pero aquí hay una ventaja, pueden acudir a aclarar sus temas y conforme se vaya solventando, como ha pasado en el pasado, siga aclarando. Entonces, bueno, pues siempre estar en esta posición es muy difícil y más si te pones a tirar en el mismo sentido. Por eso les agradezco mucho a los tres que me hayan dado la oportunidad de esta plática con ustedes. Gracias a usted, don David. Solo para rematar aquí, todavía queda pendiente, es decir, ustedes van a presentar un nuevo dato corroborado, verificado en torno al costo de la liquidación del aeropuerto de Texcoco. ¿Lo tengo correcto? Es correcto y fundamentalmente con que es un costo que va a pasar tiempo para que se materialice. Estaremos esperando. Don David Colmenares, gracias. Le agradecemos profundamente el espacio para esta conversación. Muy buenas noches. Víctor Piz, gracias. Buenas noches. Don Enrique Quintana, muchas gracias. Y gracias a usted por la gentileza de su atención esta noche. Aquí La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.